en esta noche fría. Yatensi, ¿cómo está? Muy bien, Yadelsi, feliz. Muy bien, se ve guapo, Yatensi. Bueno, muy elegante. Hoy me tocaba baño y me tocaba ponerme algo de terno. Muy bien, muy bien. Amigos y amigas, hoy tenemos una pregunta muy curiosa. Dice Daniel Posada de Venezuela: ¿existen los demonios? Si los demonios no existen, entonces, ¿cómo se explican los exorcismos que hizo el maestro? Y también, ¿cómo se explica la incorporación de espíritus sobre una persona? Aquí en Venezuela se ve mucho esto, especialmente en la montaña de María Leonza, donde muchas espiritistas hacen culto y bailan sobre la candela poseídas de espíritus. Si no son demonios, entonces, ¿qué son? Añade Daniel: muchas gracias por el programa, no me lo pierdo. Saludos desde Mérida, Venezuela. Muchísimas gracias, Daniel, por enviar esta pregunta. Yatensi, yo estaba esperando este programa porque tengo muchas preguntas. Muchas preguntas. Cuando yo era adolescente, observé en mi iglesia muchas personas endemoniadas. Así que seguramente que los amigos y amigas también están esperando este programa con ansias. ¿De dónde procede el término demonio? Bueno, Yadelsi, un gusto en saludarla y también a todos ustedes. Y es un buen programa. Era Así una es. pregunta que no quería que le hicieran, pero alguien la hizo. Es un tema muy complicado. Sí. Y muy complejo. Vamos con la palabra demonio. La palabra demonio en español viene de una raíz en el griego. En griego se dice daimon. ¿Ya? Muchos dicen demon. Y también aprendamos algo de lingüística, de lenguas antiguas, aprendamos algo de lingüística griega. La alfa con la iota suena E. Entonces, aunque se escriba daimon, se pronuncia demon. Y esa expresión griega tiene una historia. Antes venía de otro término griego mucho más antiguo que era de género neutro. Interesante. Venía de otro término más antiguo de género neutro que era también el daimonión. Daimonión fue el término más ancestral antes que daimon. Y daimonión era neutro, no era ni masculino ni femenino. Y no se refería a una entidad o a un personaje real. No. Era algo abstracto, algo bueno, inclusive no era tan malo. Era algo bueno que a veces podía ser algo medio negativo. De ahí se formó el término daimon. Ya daimon es de género masculino y traduce demonio. Pero cuidado, antiguamente en el pensamiento griego la palabra daimon no tenía una connotación negativa. No era el demonio como lo concebimos ahora, no. Daimon era un ente espiritual y tenía una parte muy positiva. Ese término era positivo, era para hablar cosas buenas, cosas espirituales, pero hay que entender que la palabra espiritual no era solamente religioso. Para los griegos, los valores del espíritu eran los valores de la filosofía, la poesía, la música, el conocimiento, la sabiduría. Entonces, cuando ellos amaban la verdad, buscaban el arte, les encantaba hacer filosofía, le llamaban valores del espíritu, virtudes del espíritu. Entonces, el término espíritu en el mundo griego era más en cuanto al conocimiento. Y ahí fueron forjando la palabra daimon como valores del espíritu. E inclusive daimon también habían ángeles, los ángelos, ángeles mensajeros. Pero también habían los ángeles humanos, que eran los encargados de llevar las noticias de los dioses a los humanos. Y ahí se usaba la palabra daimon, eran los mensajeros humanos. Ahora, aquí hay algo curioso, Yadelsi. Platón, en su Politeia, en su famosa obra, que se traduce a la República, usó mucho la palabra daimon. Y para Platón, el daimon era un ente sabio que tomaba el conocimiento del mundo de las ideas y lo llevaba a los hombres. Se encargaba de orientar, de enseñar, de formar a los humanos en la poesía, en la filosofía, en el razonamiento, en todo.
Y es por eso que cuando él está hablando sobre el origen de los humanos, él dice que el humano es un compuesto de una idea infinita, de una verdad absoluta, de una idea perfecta, y se encarna en un cuerpo imperfecto, porque Platón fue el padre del dualismo griego, que el mundo es un compuesto de idea perfecta que antes preexistía en el mundo de las ideas con una materia. Ahora, pero había un daimon, que era el plasmador, el artífice, que Platón lo llama en su Politeia el demiurgo, el famoso demiurgo, que es un demonio, pero no un demonio malo, no. Entonces la palabra demiurgo significa artífice, plasmador. Entonces, ¿qué significaba el demiurgo, Yadesi? Era un demonio o un ente espiritual que se encargaba de bajar una idea bonita, perfecta, y la encarnaba en un cuerpecito. Uh-huh. O sea que el demiurgo viene de daimon, el demonio, el espíritu plasmador. Ahora, pero también daimon viene de una raíz verbal griega. Ahí viene la palabra diasteiei. Diasteia, también diasteia, ese es el verbo que significa distribuir, repartir. ¿Ya? O sea que de ahí viene daimon, que es un demonio, un espíritu que distribuye y reparte, en la figura del demiurgo, que tomaba las almas y las encarnaba en un cuerpo, distribuyendo las almas en cuerpos humanos. Es decir, que el demonio no estaba en un principio conectado con el mal, no, como ahora lo conocemos. No. En el mundo griego era positivo. Uh-huh. E inclusive con ese término nació la palabra felicidad. Ya. Y también el término buen espíritu. Y había un término que se llamaba eudaimonía. Eudaimonía, uh-huh, o también eudemonía, significaba buen ánimo, buen espíritu o alegría o felicidad. O sea que todas las raíces con eudaimonia era términos positivos, era felicidad, era un buen espíritu, una buena cualidad, un buen carácter. ¿Cuándo se comienza a conectar con el mal? Con la Septuaginta griega. Ok. Cuando se produjo la traducción de los 70 del Antiguo Testamento hebreo al griego, hacia el año 250 a.C., cuando uno de los Ptolomeos, dialogando con Demetrio, el famoso bibliotecario de Alejandría, deciden tener una copia de las escrituras judías en griego. Correcto. En Alejandría. Sí. Entonces, en esa traducción de los 70, ahí se usó la palabra daimon o demon en sentido negativo, de espíritu malo o de una actitud mala. Ya. Pero antes, y aquí voy a precisar algo, antes de que la Septuaginta griega, siglo III a.C., que empezaron a traducir la Torá del hebreo al griego, antes de que usaran negativamente el término daimon como espíritu malo o actitud mala, no solamente espíritu. Correcto. Antes, el término daimon tenía ya dos significados, antes del siglo III a.C. Primero podía significar un mal carácter, uh-huh, una deformación psicológica. Ya en ese momento los griegos habían impulsado una psicología racionalista con Aristóteles. Se puede decir que Aristóteles es el padre de la psicología, y lo vemos en su Ética Nicómaco. Entonces ya él hablaba de antivalores, de defectos, de vicios en el alma, uh-huh, en el espíritu. Entonces ya Aristóteles hablaba de un daimon, de un espíritu negativo. Cuando Aristóteles usa la palabra daimon en sentido de espíritu negativo, no se refiere a un ente sobrenatural maligno, sino a un vicio, una deformación del carácter. O sea, una persona muy brava, se decía que tenía un daimon. Una persona viciosa tenía un daimon, pero no como una posesión, sino como un defecto. Y la segunda, el segundo significado ya era un ente sobrenatural. Uh-huh. Ya se creía en un espíritu malo, justo antes de producirse la Septuaginta griega. Así se usaba el término daimon en el griego. ¿Cuál es la historia o el origen de los demonios? ¿De dónde proceden? ¿Quién los creó? ¿De dónde surgen? ¿De dónde vienen? Bueno, el origen de los demonios no empezó con la Biblia. Ya. Antes de la formación del pueblo judío, con Abraham en Génesis, ya existían tradiciones sobre historia de demonios. Uh-huh.
Y se cree que la primera cultura que hizo una teología de demonios fue la cultura sumeria, acadia. Y hay mucha literatura sumeria acadia que habla sobre demonios. Y uno de ellos es el Gilgamesh. Ya los acadios creían en espíritus, en demonios malignos que traían terror y horror a los hombres, a las mujeres. Demonios que tenían que ver con la muerte, el hambre, la miseria. Ellos sí creían en entes sobrenaturales, en personas malignas, personas o espíritus malignos. Pero ¿quién los creó a estos espíritus o a estos demonios? ¿Quién los crea? Bueno, ahí ¿De dónde surgen? Surgen en base a la maldad de la vida. Entonces, no hay un mito que diga que un Dios lo creó, sino que aparecen en relación con las catástrofes naturales, con la muerte, con una inundación, con un incendio, las pestes, las hambrunas, las guerras desmedidas. Ahora, ya los acadios pensaban en varios tipos de demonios, que eran los demonios de muerte, e inclusive ellos concebían los demonios como toros, grandes toros peludos. Entonces, la figura más típica de un demonio en la literatura sumeria acadia es el toro. Y hay un cuadro que a mí me encanta leerlo en el Gilgamesh. Les invito a que lean el Gilgamesh. Es una de las epopeyas más hermosas y está muy parecido a los 11 primeros capítulos de Génesis, Yadesi, donde se habla sobre el diluvio, sobre el origen del hombre, sobre la serpiente, etcétera, etcétera. En el Gilgamesh, que son 12 tablillas que se escribió en un acadio asirio, en el Gilgamesh. ¿Hace cuánto que se escribió? Eso se escribió hacia el siglo XXII a.C. Ok. Sobre la historia de un rey famoso llamado Gilgamesh, en la famosa ciudad mesopotámica llamada Uruk, donde los protagonistas es Gilgamesh, el rey, y el famoso Enkidu, su gran amigo. Ahora, en esa historia, si la memoria no me falla, Yadesi, en la tablilla 5, los dos protagonistas del Gilgamesh, el propio Gilgamesh, que era un rey de Uruk, y el famoso Enkidu, inician una lucha. Una lucha contra un demonio llamado Umbaba, el demonio de los bosques, el demonio de los cedros, que ese demonio no dejaba que ningún cazador fuera a cazar o a comer. Protegía el bosque y era enemigo de los hombres. Y el hombre que entrara al bosque los mataba. Ese era Umbaba. Entonces Enkidu se enfrenta junto con Gilgamesh a Umbaba. Pero también después aparece otro demonio que fue creado por el famoso dios Anu, el papá de la diosa Ishtar, que era un toro, el toro celestial, que venía a matar a Enkidu y a Gilgamesh. Entonces, los demonios aparecían en forma de toros peludos. Además de los acadios o sumerios, ¿qué otros pueblos entendían o pensaban, creían en los demonios? Las culturas que vivían de la agricultura, las culturas sedentarias, como las tribus de Canaán. En Canaán, que fue la tierra prometida, donde Israel tomó el control, ahí creían en otros tipos de demonios, tanto malos como buenos. Ahora, los demonios que ellos creían eran peludos, eran en forma de cabra. Y de ahí, de esa cultura cananea, el judaísmo heredó el famoso demonio Azazel. El demonio Azazel era un demonio del hambre y lo encontramos inclusive, está en Levítico capítulo 16, en los versículos del 8 al 10, cuando se está hablando de la expiación, del gran día de la expiación. Entonces dice el texto que se toman dos machos cabríos, y el uno es para Jehová y el otro lo cargan con las expiaciones, que es el cabrito para Azazel. Entonces, cuando cargan al cabrito para Azazel con la sangre de la expiación, lo sueltan al desierto. Entonces, ese era el demonio del desierto, de la hambruna, y es originado por la cultura cananea. Usted menciona que habían demonios buenos y demonios malos. ¿Cómo se caracterizaban? ¿Qué los diferenciaba a estos dos? Y vuelvo a repetir, el término demonio en el griego nunca fue malo. Por eso que es bueno responder esta pregunta cuando hablamos de demonio bueno y demonio malo. Correcto. Y por eso cité a Platón, que usaba el demiurgo,
se traduce como el famoso demonio demiurgo, que no es un demonio malo, Ajá. es el artífice y distribuidor, porque la palabra demonio viene de un verbo que significaba distribuir en el griego, y eso ya quedó claro. Sí. Ahora, habían demonios que cuidaban a los hombres, que cuidaban la salud, Ya. que eran los que cuidaban la agricultura contra algunas plagas. Entonces, el sentido negativo de demonio, ya lo dije antes, viene de la Septuaginta griega. Ya la traducción de los 70 del hebreo al griego le da una connotación negativa al demonio. ¿Cuál era el pensamiento judío sobre los demonios? Mire, buena pregunta, Yadesi. Aquí hay un problema serio. Ya. El judaísmo como judaísmo defendió el monoteísmo, Ujú. creer en un solo Dios. Así es. Y ese es uno de los aportes más grandes de la fe judía, de la teología judía, en contra de otras teologías de pueblos politeístas, circundantes a Israel, que creían en varios dioses, como los egipcios, los cananeos, los sumerios acadios, etcétera, etcétera, y después los griegos, los romanos. El judaísmo decía que hay un solo Dios. Por eso tuvieron problemas con los cristianos que creían en la Trinidad. El judío defendió el monoteísmo, pero tanto fue el monoteísmo recalcitrante que tampoco aceptaron que Jehová tuviera enemigos. Ya. Así como Dios no compartía su gloria, el trono, con otro Dios, tampoco tenía Dios rivales. O sea que ellos todavía no habían trabajado la teología del demonio como opuesto a Dios, como rival a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se trabajó la demonología en el Antiguo Testamento? Buena pregunta. Y voy al punto, al grano. Sí, el Antiguo Testamento habla de demonios, como el que mencioné en Levítico capítulo 16 del 8 al 10 con el demonio Azazel de influencia cananea. Entonces hay demonios de otras culturas, especialmente cananea, que lo incorporan en el Antiguo Testamento. Ya. Pero esos demonios no tenían más poder que Jehová, o no tenían un poder igual que Jehová. Eran demonios que estaban dentro de la soberanía del único Dios llamado Yahweh o Jehová. Interesante esto, interesante. E inclusive hay varios casos de demonios o de espíritus malos que el mismo Dios controlaba. Cuando Dios mandó un espíritu malo a Saúl, este espíritu estaba dentro de la soberanía de Dios. En conclusión, la demonología no estaba igual a Dios o por encima de Dios. Dios controlaba el bien y el mal, como Ya. lo dijo Job. Ya. Ahora, si uno revisa profundamente el Antiguo Testamento, sí, habían dos tipos de demonios. Los famosos Seirín y los Chedín. Los Seirín eran los demonios peludos en la figura de cabras, y justo Azazel era un demonio Seirín en esa clasificación porque era peludo, era una cabra. Y estaban los Chedín, que eran otro tipo de demonio. Entonces, la demonología no fue algo tan importante en el Antiguo Testamento. ¿Y en el Nuevo Testamento? Ay, Yadesi, Cuando ya estamos aquí en el tiempo de Jesús, eso es otra cosa. a ver cómo se entiende. Ya en el Nuevo Testamento hay una teología mucho más desarrollada, más clara sobre la demonología. Y vemos textos directos Así es. que Jesús lidió con demonios, enfrentó demonios. Así Pero es. una aclaración. Antes de revisar esos textos que están en los evangelios, sobre todo en los sinópticos, Así. Mateo, Así es. Sí. Marcos, Lucas. Oiga, Juan no trabaja la demonología. Eso es para pensar por qué Juan no lo trabajó la demonología. Solamente los evangelios sinópticos. Ahora, una cosa importante. Antes de lidiar con los textos en los evangelios, quiero que tengamos presente dos cosas, Yadetsi. Ya el término daimon o demon, demonio, significa dos cosas. Voy a retomar lo que significó en el griego. Usted sabe que una lengua es la expresión mental de una cultura. Así es. Entonces, si los griegos inventaron el término daimon o demon, que significa demonio, y ya expliqué eso, hay que respetar la carga semántica. Los griegos crearon la sintaxis, la semántica del término. Entonces, hasta aquí, antes de los 70, ¿qué significaba daimon? Dos cosas. Significaba una fuerza espiritual. Primer significado de daimon, fuerza espiritual. ¿Qué significa? No significa un personaje
malo, no, una fuerza espiritual negativa, como decir un mal carácter, una prostitución, embriagarse excesivamente, ser borracho, robar. Entonces daimon podía significar un mal hábito. Así lo usaban los griegos ante la Septuaginta griega para daimon. Pero también daimon significaba un poder sobrenatural, ya un personaje, una figura espiritual malévola. Entonces, cuando revisemos los casos de endemoniados, cuando Jesús enfrentó a demonios, tienen uno de los dos sentidos. Puede ser que Jesús expulsó demonios, no necesariamente eran entes sobrenaturales, era un personaje, no. Pudo ser que Jesús curó a una persona con un mal carácter, con un espíritu de prostitución, un espíritu de enfermedad, porque también la palabra daimon estaba asociado con una enfermedad. Muy bien. Estar cojo o ciego, pero que no significaba un demonio como tal. Correcto. Pero también hay momentos que Jesús sí expulsó a demonios. Entonces, con esa aclaración, esto que acabo de decir para la exégesis vale oro puro. Así es. Porque no todas las expulsiones demoníacas eran demonios en sí, eran enfermedades que Jesús estaba reprendiendo. Ya, entonces con esta aclaración, ¿cuáles son esos textos bíblicos desde el Nuevo Testamento? Hay un texto que está en Mateo, cuando Jesús inició su vida pública, inició su vida ministerial. Está en Mateo capítulo 4, en los versículos 23 y 25. Dice, y usted nos puede ayudar, dice que Jesús, hay algo curioso, dice que Jesús empezó el ministerio y dice sanando. Pero cuando dice sanando, incluye sanar a cojos, paralíticos y también sacar demonios. Así es. O sea que expulsar demonios en ese contexto no eran demonios como entes sobrenaturales. Como personajes malos, no. Ya. Era espíritu de enfermedad, de mal carácter, de vicios, de un mal hábito. Dice el texto, Yatensi, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¡Ay, qué interesante! Usa el verbo sanar también para los endemoniados, paralíticos, lunáticos. Quiere decir que no estaba expulsando demonios como entes sobrenaturales, sino que estaba curando enfermedades o curando un problema psicológico, un trastorno emocional. Porque antes no existía todavía Sigmund Freud, la psicología no había avanzado mucho, pero sí ya se identificaban personas que tenían problemas de trastornos mentales. Ya Aristóteles había trabajado mucho esto en una psicología racionalista, entonces ya sabían qué personas estaban enfermas mentalmente. Correcto. A eso le llamaron trastornos y le llamaban daimon. Tenían un demonio que lo hacían que tenía una patología. ¿En qué texto se evidencia que Jesús sí está expulsando un demonio ya desde la perspectiva de un ente sobrenatural? Sí, hay un texto muy famoso, Yadet, sí, que es Mateo capítulo, si la memoria no me falla, Mateo capítulo 8, versículos del 28 al 34, o también es el mismo texto que está en Marcos, que es una versión mucho más larga, más elaborada, Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Bueno, hay una diferencia, se refiere al endemoniado gadareno. Sí, permítame leerlo, Yatensi. En Marcos 5 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué
¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos padeciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Esta historia es bastante interesante, Yatensi. ¿Cómo entenderla? ¿Cuál es el pensamiento de Jesús? Bueno, ahí en el texto griego se da a entender que ya no se refiere tanto a un mal hábito, a una disociación de la personalidad, sino que se refiere ya a un demonio literal. O sea, se está hablando de que habían muchos demonios, una legión de demonios que poseían a un hombre. ¿Ya? En cambio, en la versión de Mateo eran 2 los endemoniados, aquí 1. Sí. Y había más o menos 2000 demonios en él. Y se van a los 2000 cerdos. Entonces, ahí el texto griego da a entender que sí eran entes sobrenaturales. Eran demonios ya como se entienden actualmente. Pero hay otras versiones que no mencionan demonios, sino espíritu. En esta historia de Marcos 5, ¿hay alguna diferencia entre espíritu y demonio? Espíritu maligno y demonio. Ya, en el griego antiguo, y juguemos con las reglas de la lengua con que se escribió el Nuevo Testamento. En el griego antiguo, el término daimon también significaba espíritu. Ya. Pero después nació con la influencia de un griego koiné, que es un griego koiné jónico, y después ático, el neuma. Entonces, antiguamente espíritu y daimon era lo mismo. Ya en el Nuevo Testamento griego ya hay una diferencia muy corta entre daimon y neuma. Neuma se usa como el espíritu, el ruach. Daimon significa un espíritu negativo, pero sí son sinónimos, son bastante sinónimos. Se puede decir un demonio es igual a espíritu malo. Muy bien. Amigos y amigas, se nos ha acabado el tiempo de hoy, pero Yatensi, este tema amerita una segunda parte porque nos quedaron muchas preguntas en el aire. Uy, sí, nos toca hablar sobre la demonología en la edad medieval, por qué los católicos inventaron la Santa Inquisición para reprimir a la brujería, que trataban de manejar los demonios. Uy, así que vamos a dividir este tema en dos partes. ¿Existen los demonios? Parte 1. ¿Existen los demonios? Parte 2. Les esperamos el próximo martes para continuar